¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Seguimos en el curso de caída libre resolviendo este problema, pero primero que todo te quiero invitar a que no veas este video si no has visto los videos anteriores, ¿no? Porque en los videos anteriores ya resolvimos ejercicios más fáciles, ya hablamos de qué es la gravedad, de qué es la caída libre, para que comprendas muy bien el tema y esto te parezca sencillo. Y además, si ya viste esos videos, te invito a que tampoco veas este video, porque te invito a que más bien pauses el video y resuelvas este ejercicio como una práctica, porque tú ya lo puedes resolver. ¿Listos? Ya voy a resolverlo un poquito más rápido porque supongo que ya viste los videos anteriores. Bueno, en este caso dice que se lanza verticalmente hacia abajo una piedra con velocidad de 5 metros por segundo. Cuidado con esto, porque en los ejercicios anteriores habíamos hablado, por ejemplo, de que se deja caer, ¿no? Por ejemplo, aquí se deja caer el esfero. Entonces, la velocidad inicial, allí te había hablado de que generalmente era 0, pero en este caso ya la velocidad inicial no es 0, porque en este caso dice se lanza, ¿sí? Se le imprime una fuerza inicial, ¿sí? O más bien una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Entonces, de una vez, lo primero que hacemos es ir escribiendo los datos, ¿no? Ya conocemos la velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo o 5 metros sobre segundo, como lo quieras decir. Ahora dice que debemos calcular y recuerda que siempre lo que debemos hacer es mirar cada pregunta aparte. Vamos primero con la primera pregunta. ¿Qué velocidad llevará a los 3 segundos de caída? Entonces aquí nos están preguntando a los 3 segundos de caída, o sea, el tiempo es de 3 segundos, y nos están preguntando qué velocidad llevará, o sea, sería velocidad final. Eso es lo que nos está preguntando. En este caso voy a hacer un súper dibujo característica del profe Alex, para que comprendamos un poquito más el ejercicio, ¿no? En este caso nos dice que aquí tenemos una piedra. Miren esa piedra tan hermosa. Y dice ahí que se lanza y nos están preguntando cuál es la velocidad después de 3 segundos. Supongamos que la piedra cayó y 3 segundos después va aquí. Entonces, recuerda, la velocidad con que se lanzó sería la velocidad inicial, ¿sí? Que fue hacia abajo. Entonces aquí le hacemos fuercita que se va para abajo, velocidad inicial de 5 metros por segundo, y nos dice que aquí 3 segundos después, o sea, el tiempo fue de 3 segundos después de que se lanzó, y nos están preguntando cuál es la velocidad final aquí, 3 segundos después, o sea, velocidad final, ¿sí? O sea, hasta aquí. Obviamente, algo importante que espero que ya estés viendo es que recuerda que siempre necesitamos 3 datos para poder empezar, ¿no? Aquí ya sabremos el tercer dato, que es la gravedad. Como no nos están diciendo en dónde, se supone que es en la Tierra, y siempre en todos los videos vamos a utilizar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda que vamos a utilizar todos los datos positivos porque el movimiento va hacia abajo y la gravedad también va hacia abajo. Eso ya te lo expliqué en el segundo video. ¿Listos? Pero bueno, ya después de este súper dibujo, ¿sí? Ya sabemos qué datos conocemos. Conocemos estos 3 y nos falta la velocidad final. Algo importante es que por ahora no nos están nombrando la altura, o sea, la altura no la tenemos, tampoco la queremos hallar, entonces tampoco la queremos en la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Porque pues no la tenemos. Entonces miramos que en esta fórmula no está la altura, o sea que podemos usar esta fórmula. Esta fórmula no la podríamos hallar porque está la altura, aquí también está la altura, o sea, la única fórmula que nos sirve es la primera. Entonces la copiamos y la ponemos por acá. Por aquí abajito, que no nos haga estorbo con el super dibujo que ya hice, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar siempre. Para poder reemplazar, lo primero que miramos es que todas las unidades estén en metros y segundos, ¿no? Aquí, metros, segundos, segundos, metros, segundos. Entonces, está bien, ya podemos reemplazar sin necesidad de escribir las unidades, ¿no? Entonces, aquí dice velocidad final, no la conocemos, entonces escribimos velocidad final es igual a velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo, más la gravedad, que es 9,8, multiplicada por el tiempo, que es de 3 segundos. Aquí lo único que nos queda es hacer operaciones, entonces aquí quedaría que velocidad final, primero va la multiplicación, entonces aquí sería 5 más 9,8 por 3 sería 3029,4. Ahora si hacemos la suma, entonces la velocidad final después de 3 segundos sería de 29,4 y 5 sería 34,4. Y al final si escribimos la unidad, ¿no? La velocidad en que se escribe, ¿cuál es la unidad? Sería en metros por segundo, ¿no?
De una vez recuerda que se puede decir metros por segundo porque querría decir metros por cada segundo que pasa, o también metros sobre segundo, pues porque estamos dividiendo los metros entre segundos, ¿listos? Pero bueno, ya terminamos el primer ejercicio, entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues escribir la respuesta. Entonces, bueno, discúlpame que el dibujo está como afectando todo mi desarrollo. Escribir la respuesta es lo importante. La velocidad a los 3 segundos es de 34,4 metros por segundo. Leemos ahora la otra pregunta y mucho cuidado porque debemos saber si estos datos me sirven para la pregunta o si no nos sirven, ¿no? La pregunta es, ¿qué distancia recorrerá entre los 3 segundos y los 4 segundos? Mucho cuidado porque ahora nos están preguntando lo siguiente. Aquí tengo que volver a utilizar mi dibujo, entonces lo voy a volver a hacer, pero bueno, voy a volver a hacer aquí más bien en otra página para no tener que estar subiendo y bajando, ¿no? Entonces, aquí ya sabíamos la velocidad final, pero algo importante, y es que en esta pregunta me están diciendo que la piedra siguió bajando, o sea, la piedra la lanzamos desde aquí, ya averiguamos la velocidad 3 segundos después, pero me está preguntando qué sucede con la piedra entre los 3 segundos y los 4 segundos. Entonces vamos a mover la piedra por aquí para abajo, porque supongamos que aquí está la piedra, ¿no? Aquí fue a los 3 segundos después del lanzamiento y aquí sería 4 segundos, o sea, el tiempo transcurrido ya no son 3, sino 4 segundos después del lanzamiento. Y me están preguntando, ¿qué distancia, pasemos aquí, qué distancia recorrerá entre los 3 segundos y los 4 segundos? Entonces, me está preguntando la distancia desde aquí hasta aquí. Esta distancia es la que me está preguntando. Entonces, te invito a que pienses un momentico cómo haríamos para resolver esto. Yo lo que haría sería lo siguiente. Primero voy a encontrar la distancia que recorre desde el lanzamiento hasta los 3 segundos. Supongamos, voy a poner números ahí aleatorios. Supongamos que desde que la lancé hasta los 3 segundos, supongamos que recorrió 20 metros. ¿Sí? Estos números son ahí inventados. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a averiguar la distancia que recorrió desde el lanzamiento hasta los 4 segundos, o sea, desde aquí hasta aquí. Voy a ponerle distancia número 2 y esta sería la distancia número 1. Supongamos, otra vez me estoy inventando números, supongamos que la distancia que ha recorrido un segundo después es, por ejemplo, de 50 metros. Este número me lo estoy inventando, ¿sí? Entonces, si ya conociéramos la distancia que ha recorrido los 3 primeros segundos y también la distancia que ha recorrido los 4 primeros segundos, o sea, la altura, ¿sí? Entonces ya podríamos conocer esta distancia, que sería la distancia número 3, pongámosle, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si todo esto desde aquí hasta aquí ha recorrido, por ejemplo, 50 metros y desde aquí hasta aquí recorrió 20 metros, entonces querría decir que desde aquí hasta aquí pues hacemos una resta, ¿no? A 50 le quitamos 20 y nos queda, aquí nos quedaría 30 metros. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, primer paso, hallo la distancia o la altura recorrida desde que se lanzó hasta que pasaron 3 segundos, que sería la distancia número 1 o la altura número 1. Luego, segundo paso, hallo la altura desde que se lanzó hasta los 4 segundos, que sería la altura 2. Luego hago una resta entre esas dos alturas y pues la resta sería la distancia que recorrió entre el tercer y cuarto segundo. ¿Listos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora sí, pasemos por acá a escribir los datos para el segundo ejercicio. Entonces, ya conocíamos estos datos, que se lanzó con 5 metros por segundo, entonces aquí voy a hacer 1, velocidad inicial, se lanzó a 5 metros por segundo, ¿sí? Es más, aquí voy a hacer el de 3 segundos, o sea, aquí el tiempo transcurrido fue de 3 segundos y la gravedad ya la sabemos que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí pues entonces voy a encontrar la distancia número 1, la distancia que recorrió o la altura, ¿sí? Desde que fue lanzado hasta que recorrió 3 segundos. Esa sería la primera. Eso es lo que voy a encontrar aquí. Para la segunda parte, de una vez lo hago aquí con azul, por ejemplo. Entonces, ¿qué conocimos para el segundo? Pues también la velocidad inicial es de 5 metros por segundo. También el tiempo pues sería ahora de 1 segundo, perdón, de 4 segundos. Y la gravedad sería de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y ahora voy a hallar la altura número 2.
¿sí? O la distancia recorrida en esos 4 segundos, ¿sí? ¿Cuál fórmula me sirve? Mira que, bueno, en este caso aquí para cuando habían transcurrido 3 segundos, ya conocemos también la velocidad final. Aquí podríamos copiar velocidad final, pero pues voy a suponer que no la sabíamos. Y aquí entonces voy a buscar una fórmula que no tenga velocidad final. Aquí también el dato que nos falta, que no está, es el de la velocidad final. Entonces voy a buscar una fórmula que no tenga la velocidad final para usarla. Entonces aquí velocidad final no me sirve, velocidad final no me sirve. Esta es la fórmula que podemos utilizar. Tú vas a decir, profesor, pero si en la primera parte de los 3 segundos conocíamos la velocidad final, ¿por qué no utilizamos otra fórmula? Sí, podemos usar otra fórmula en la que esté la altura, ¿no? Que es lo que vamos a hallar. Podríamos utilizar esta fórmula copiando la velocidad final y te va a dar un valor muy cercano. Cuidado que no te va a dar el mismo valor, te va a dar muy parecido. ¿Por qué? Porque aquí nos faltó escribir cifras decimales. Entonces van a dar valores muy cercanos. Entonces, bueno, para cualquiera de los dos ejercicios voy a usar la misma fórmula, que es esta, ¿sí? Entonces, vamos a hallar por aquí la distancia recorrida en 3 segundos, aquí la distancia recorrida en 4 segundos. ¿Listos? Entonces, empezamos por aquí. La altura, que sería la altura número 1, es igual a la velocidad inicial por tiempo, o sea, velocidad inicial que es 5 multiplicada por el tiempo, que fueron 3 segundos, más la gravedad, que es 9,8, multiplicada por el tiempo al cuadrado. A mí me gusta decirte siempre que ese tiempo de una vez lo elevemos al cuadrado. O sea, el tiempo fueron 3 segundos. Aquí no voy a escribir 3 al cuadrado, sino de una vez voy a elevar. 3 al cuadrado es 9 y eso está dividido entre 2. Aquí ya encontraríamos la altura a los 3 segundos. De una vez voy a reemplazar aquí con 4 segundos. Entonces sería nuevamente aquí, pero con azul, ¿no? Entonces, altura número 2 es igual a velocidad inicial por tiempo, o sea, 5 por 4, porque en este caso son 4 segundos, más la gravedad por el tiempo al cuadrado. 4 al cuadrado, eso es 16 sobre 2. Mucho cuidado que muchos dirían, profesor, pero pues si lo que se demoró entre 3 segundos y 4 segundos fue 1 segundo, ¿por qué no escribimos aquí el tiempo 1 segundo? Mucho cuidado porque si ponemos 1 segundo, lo que nos va a dar es lo que recorrió en el primer segundo, pero recuerda que como estamos hablando de la gravedad, entonces la gravedad es una aceleración, entonces eso ya lo vimos en uno de los primeros videos, ¿no? Si yo suelto un objeto, en el primer segundo recorre una distancia, pero en el segundo segundo recorre más distancia porque ya va más veloz. En el tercero va a recorrer más distancia y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces por eso no se pone 1 segundo, a pesar de que la diferencia entre 3 segundos y 4 segundos es 1 segundo. Vuelvo a decirte, porque entonces hallaríamos era la distancia recorrida en el primer segundo. Bueno, entonces seguimos aquí. Aquí lo único que tenemos que hacer son operaciones. Entonces, pues cogemos la calculadora. A mí me gusta decirte siempre que hagamos esta operación aparte y esta operación aparte para no confundirnos. A veces uno se confunde escribiendo esto en la calculadora. Entonces voy a hacer primero la primera operación. 5 por 3, 15 más, y hago esta operación. 9,8 por 9 dividido en 2. Eso nos da 44,1. Ahora aquí, bueno, aquí de una vez voy a sumar 44,1 más 15. Bueno, esa suma sí está fácil. Entonces la distancia número 1 es 15 más 44, 59,1 metros. Esa fue la distancia que recorrió los primeros 3 segundos. Aquí voy a comprobarte que en el cuarto segundo la distancia va a aumentar muchísimo más. Tiene que aumentar muchísimo más porque ya en ese último segundo iba mucho más veloz. Aquí, distancia número 2. Entonces, altura número 2 es igual a 5 por 4. Esta operación aparte, 5 por 4, 20 más 9,8 por 16 sobre 2, que es lo mismo que 9,8 por 8, ¿no? Pero bueno, eso nos da 78,4. O sea que la distancia número 2 es igual 78 más 20, eso es 98,4. Eso se da en metros. Recuerda lo que te había dicho, ¿no? Vamos nuevamente a mi super dibujo. Ya hallamos estas dos distancias. La distancia 1 y la distancia 2. No era de 20 y de 50, obviamente ya se sabía.
Recuerda que ahora lo que tenemos que hacer es una resta entre las dos distancias. A la distancia 2, que era más grande, le restamos la distancia 1 y nos va a dar la distancia recorrida por la piedra entre los 3 y los 4 segundos. Entonces, solamente nos queda realizar esa resta. Entonces, aquí pongo la distancia 3, que es la distancia de la respuesta. Cuidado porque mira que en este caso yo estoy escribiendo distancia 1, distancia 2, distancia 3. Recuerda que lo importante no son los nombres que le ponga, sino lo importante es comprender el ejercicio y comprender qué estamos haciendo, porque lo que importa es dar una respuesta correcta al final del ejercicio. ¿Listos? Entonces, a la distancia más grande, que fue 98,4 metros, le vamos a restar la distancia más pequeña, 59,1 metros. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 39,3 metros. Entonces, ahora sí podemos escribir la respuesta. Que puede ser algo así, ¿no? La distancia que recorre la piedra entre los segundos 3 y 4 es de 39,3 metros. Cuidado porque analicemos esto. Mira que en los primeros 3 segundos la piedra recorrió 59 metros y en el cuarto segundo recorrió 39 metros. Mira que recorrió mucho más de la mitad en el último segundo que lo que había recorrido en los primeros 3. Es lógico, ¿por qué? Porque recuerda que la piedra cada vez va más veloz. Entonces, ya con esto termino mi explicación. Algo importante es que muy probablemente tú lo puedas resolver de otra forma. A mí me gusta utilizar la lógica y no utilizar tanto fórmulas ni aprenderme tantas cosas, sino utilizar la lógica. Pero bueno, con esto termino mi explicación y como siempre por último te voy a dejar un ejercicio para que ahora tú practiques. Es un ejercicio similar, pero para que pienses un poquito, ¿no? Te invito a que practiques porque así te va a parecer mucho más fácil el tema. Entonces aquí está el ejercicio. Ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta te la muestro en 3, 2, 1. Nuevamente en este caso lo mejor para comprender el ejercicio es hacer un súper dibujo. No importa que no dibujes tan bonito como yo, pero pues haz un dibujo más o menos, ¿no? Dice aquí que se lanza una piedra verticalmente hacia abajo y que si después de 3 segundos su velocidad es de 37,6 metros por segundo, nos hacen 2 preguntas. Primera pregunta, ¿con qué velocidad se lanzó? Entonces el dibujo sería el siguiente tan bonito. En este caso ya es otra piedra, ¿no? Porque no puede ser la misma piedra. Se lanzó una piedra desde aquí, se lanzó hacia abajo, entonces hagámosle aquí velocidad, 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 y aquí ya lleva mucha más velocidad, ¿sí? Entonces nos están diciendo, se lanzó, aquí no se sabe ni con qué velocidad ni nada, no se sabe ningún dato. La primera pregunta no es aquí en el primer segundo, sino aquí. Ha pasado un segundo por aquí, supongamos que pasaron 2 segundos y aquí ya pasaron 3 segundos después de su caída. Entonces aquí ya conocemos varios datos. Primero que ya han pasado 3 segundos. Segundo, nos están diciendo la velocidad final, porque pues en este caso sería la velocidad final hasta aquí, ¿sí? Por eso le pongo velocidad final número 1, que sería de 37,6 metros por segundo. Obviamente conocemos la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo. Y aquí nos están preguntando, ya se me olvidó, nos están preguntando con qué velocidad se lanzó. O sea, nos están preguntando la velocidad aquí, nos están preguntando la velocidad inicial. Eso es lo que nos están preguntando y vamos a averiguar en esa primera pregunta. Entonces, ahí ya tenemos los datos, velocidad final, tiempo, gravedad, y nos están preguntando la velocidad inicial con la que se lanzó. La fórmula que nos sirve, una que no tenga la altura, en este caso esta serviría, esta no porque tiene la altura y esta tampoco. Entonces usamos esta fórmula, reemplazamos, pero siempre, date cuenta que siempre que te digo reemplazamos, tenemos que revisar que todo esté en metros y segundos, porque si no, habría que hacer un factor de conversión, ¿no? Entonces, metros segundos, segundos, metros segundos, está bien. Entonces, ahora sí, velocidad final, 37,6, es igual a la velocidad inicial, que no la conocemos, más la gravedad, que es 9,8 por el tiempo, que fueron 3 segundos. Entonces, aquí solamente hacemos esas operaciones, 9,8 por 3 es 29,4. Este 29,4 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y entonces nos dice que la velocidad inicial es de 8,2 metros por segundo. Entonces la piedra se lanzó a 8,2 metros por segundo. Vamos a mi super dibujo y entonces ya escribimos aquí. La velocidad con la que se lanzó fue de 8,2 metros por segundo. Esta velocidad pues sería la velocidad inicial que me serviría, por ejemplo, para este ejercicio ya conoceríamos la velocidad inicial, o para este ya conoceríamos la velocidad inicial,
Pues porque la velocidad inicial después de un segundo o de 2 o de 3 o de 4, ¿sí? Entonces ya conocemos la velocidad inicial, por ejemplo, para la segunda pregunta. Entonces ahora leemos la segunda pregunta. ¿Qué distancia recorre en el primer segundo? Entonces vamos a nuestro superdibujo y aquí nos están preguntando es la distancia que recorre desde aquí hasta nuestro primer segundo, ¿no? Entonces ya conocemos estos datos. Entonces vamos a la segunda pregunta. Bueno, la primera respuesta, ¿no? La piedra se lanzó con velocidad de esto. Recuerda que aquí la velocidad se mide en metros por segundo, que eso sí se escribe al final, la unidad, ¿no? Otra cosita, recuerda que siempre se escribe respuesta con palabras. Bueno, ahora sí, para la segunda pregunta, ya conocíamos la velocidad inicial, el tiempo pues es de un segundo y la gravedad, y nos están preguntando la altura. En este caso, ¿cuál dato no conocemos? La velocidad final. Entonces usamos una fórmula que no tenga la velocidad final, que sería la misma que ya usamos en el primer ejercicio. Velocidad inicial aquí es ¿no? Por tiempo, velocidad inicial 8, bueno, primero revisamos que todo esté en metros y segundos. Metros, segundos, segundos, metros, segundos, está bien. 8,2 por tiempo, que es 1, gravedad, que es 9,8, por tiempo al cuadrado. Bueno, aquí escribí 1 al cuadrado como para que recuerdes, porque pues si pongo 1 de pronto vas a decir, profesor, le faltó el cuadrado, ¿sí? Tiempo al cuadrado es 1 al cuadrado. Pues 1 al cuadrado es 1. Hubiera podido poner el 1 sin el cuadrado, pues porque es lo mismo, ¿no? Sobre 2, que no se te olvide esto, ¿no? Muchas veces a mis estudiantes se les olvida ese 2 y ya por eso les quedó mal. 8,2 por 1, primero esta operación, 8,2. Recuerda que esta se hace aparte, 4,9. Hacemos la suma y nos da que en el primer segundo la piedra recorre 13,1 metros. Al final hay que ponerle la unidad de la distancia, que son los metros. Y bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar, y si es así, te invito a que veas el curso completo para que profundices más, ya con ejercicios más difíciles. Aquí te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Hasta te pueden gastar una gaseosita. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.